el siglo que lo cambió todo a nuevas ideas en la Europa del XIX, el fin de una era, el siglo XIX para algunos, la era del romanticismo y los grandes imperios. Para otros, un siglo de dificultades, barricadas y una lucha sin cuartel por redefinir el mundo. Bienvenidos a un periodo de transformación radical. Por un lado, el antiguo régimen, el absolutismo, se resiste a morir. Por el otro, el capitalismo industrial explota, creando una nueva y poderosa clase, a la burguesía. Y, en las sombras de las fábricas, nace una nueva fuerza, el proletariado. En este vídeo recorreremos las revoluciones, las ideas que forjaron la Europa moderna, desde las barricadas de París hasta los campos de batalla de la unificación alemana, las revoluciones liberales y el despertar obrero 1830 a 1848. El siglo XIX es un hervidero de revoluciones liberales. En 1820, 1830 y 1848, Europa tiembla. El objetivo: acabar con el absolutismo. Querían constituciones, soberanía nacional y un Estado de Derecho que acabara con los privilegios de sangre. Pero sí, la revolución de 1830 fue el triunfo de la alta burguesía. La de 1848, conocida como la Primavera de los Pueblos, fue un estallido social mucho más profundo. No solo pedían libertad política, sino también justicia social. Por primera vez, el sector obrero, harto de unas condiciones de vida inhumanas, salta a la palestra por su cuenta, y no era para menos, el infierno de la clase obrera. La revolución industrial había creado al proletariado, pero los había condenado al infierno en vida. Hablamos de jornadas laborales de 12 a 16 horas, salarios de miseria, hombres, mujeres y niños, hacinados en viviendas insalubres, sin agua corriente, cerca de las fábricas que les robaban el aliento. Mientras los capitalistas acumulaban fortunas, los trabajadores apenas sobrevivían. Esta brutal desigualdad necesitaba una explicación y una solución, la respuesta de Marx y el nacimiento del movimiento obrero. Y entonces llegaron las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels. Su diagnóstico fue certero. La historia es la historia de la lucha de clases. El sistema F. Abril no era un accidente, era una maquinaria de explotación que trataba a los trabajadores como meros apéndices de las máquinas. El marxismo dio al movimiento obrero una teoría y un objetivo. Inspiró la creación de partidos comunistas y la Asociación Internacional de Trabajadores, la primera internacional uniendo la lucha obrera más allá de las fronteras. Pero mientras las ideas de izquierda se internacionalizaban, otro concepto, el nacionalismo, tomaba un camino más realista. Nacionalismo realista en el mapa se dibuja con sangre y hierro. El idealismo nacionalista de 1848 fracasó. El realismo político tomó el relevo, liderado por estados fuertes. En Italia, el Risorgimento culmina con la unificación bajo el reino de Víctor Manuel II, gracias a las estrategias de Cavour y las guerras de Garibaldi. Pero el ejemplo perfecto de este nuevo nacionalismo lo encontramos en Alemania. Aquí, el canciller de hierro, Otto von Bismarck, declaró que las grandes cuestiones de la época no se decidían con discursos, sino con sangre y hierro. Y así fue. En 1871, tras vencer a Francia, aún nace el poderoso imperio alemán. Pero esa misma guerra que unificó a Alemania dio pie al acontecimiento más radical del siglo, en la Comuna de París. Por 10 semanas, los parisinos se levantaron y crearon su propio gobierno. Fue el primer gobierno de la clase obrera de la historia, con consejeros elegidos, revocables, y que buscaban la emancipación del trabajo. Para Marx, fue la forma finalmente descubierta de la revolución. Sin embargo, duró poco. El gobierno francés la aplastó con una ferocidad extrema. En la Semana Sangrienta de mayo de 1871, entre 20.000 y 30.000 comunardos fueron asesinados en las calles. La comuna fue aplastada a sangre y fuego, pero su leyenda, como la de todo el siglo XIX, marcó a fuego el futuro. Las ideas, las luchas y las contradicciones de esta época definirían los conflictos del siglo XX. Si te ha gustado el video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Gracias y hasta la próxima.